Si hay algo igual de interesante que la ciencia, es la vida de la gente que hace esa ciencia. El salseo científico, vamos. Y es que cuando lees las biografías de los grandes científicos, te das cuenta de que son dignas de una serie. Vidas marcadas por el momento histórico, como la de Einstein, llenas de anécdotas divertidas, como la de Feynman, incluso algunas con misterios sin resolver, como la de Majorana. Pero sin duda, la historia ganadora, la mejor biografía que he leído nunca de un científico, es la de Bruno Pontecorvo. No te suena para nada, ¿verdad? No te preocupes, incluso entre físicos es súper desconocida. Y la realidad es que es una locura. Hoy vamos a hacerle honor con este aperitivo de 20 minutos. No te sponsor, no quiero fusilarle el libro a Frank. En cualquier caso, si os interesa, y estoy seguro de ello, profundizad, no os vais a arrepentir. Gente, sin más dilación, aquí va la historia de Bruno Pontecorvo. Vamos a ello. Ok, es 1913, Europa no se huele todo lo que le viene encima y en la ciudad italiana de Pisa nace nuestro protagonista en una familia judía. Bruno, además de ser descrito como una persona carismática, atractiva y buen tenista, era también muy ambicioso. Él quería ser un gran físico. Y oye, desde el comienzo de la carrera de Bruno Pontecorvo hay una pauta que se repite. Siempre que la recién nacida física nuclear avanzaba, Pontecorvo estaba muy cerca. Para empezar, trabajó con Enrico Fermi y participó en el descubrimiento de los neutrones lentos, una técnica que subía la eficiencia de las reacciones nucleares, haciendo que los neutrones ralentizaran la marcha rebotando dentro de un medio apropiado. Sin ella no existiría esto y tampoco... Después, en el 36, se mudó a París, a hacer su doctorado en una de las catedrales de la física nuclear del momento, los laboratorios de los Joliot-Curie. Sí, la hija de Madame Curie, Irene, y su marido Frédéric eran también unos fieras, con Nobel incluido. En los siguientes años, Pontecorvo se convertiría en un experto mundial en núcleos atómicos excitados, los isómeros. Él conocía cómo llevarlos a un estado de alta rotación, a qué rotaciones podían acceder y de qué maneras volvían a un estado más estable emitiendo rayos gamma. También, en estos años en París, Bruno conoció a su futura esposa, Marianne Nordblom, de origen sueco. Una chica de 18 años que viajó a París para aprender el idioma y trabajar como niñera. 2 años después nacería su hijo Gil en las condiciones más adversas. Al permiso de residencia de Marianne le faltaban 6 semanas para caducar. Por otro lado, no estaba casada con Pontecorvo y encima el bebé no era muy bien recibido en su familia. No tuvieron más remedio que dejar a Gil en una guardería y que Marianne marchara a Suecia durante una temporada, lejos de su recién nacido. No fue hasta después de un año que los tres se reencontraron, unos pocos días antes de que el señor Hitler invadiera Polonia. Poco a poco los Joliot-Curie entraron en estado de emergencia. Ellos sabían que detrás del núcleo de uranio había cierto potencial armamentístico. Y sabían que la mejor manera de liberarlo era a través de los neutrones lentos. El mejor moderador de neutrones conocido era el agua pesada, una sustancia cuyo único gran productor era Noruega. Frédéric Joliot alertó al gobierno francés, que a su vez alertó al gobierno noruego del peligro que suponía el agua pesada si la Alemania nazi ponía sus manos sobre ella. Así que al final se acordó evacuar toda la producción, unos 150 litros, a través de Francia antes de que Hitler lo conquistara todo. Bruno participó en la operación y para él no solo era cuestión de proteger este material. Siendo el de origen judío y profundamente antifascista, era una oportunidad de salir de Europa cuanto antes. En principio, Pontecorvo iba a custodiar el cargamento hasta Reino Unido, pero el gobierno británico lo vetó. Sus compañeros de laboratorio se encargaron. ¿Por qué? Bueno, Bruno estaba en una muy mala situación. Al ser judío, permanecer en la Europa nazi no era una muy buena idea, pero al ser italiano, técnicamente era enemigo de los que le iban a sacar. Un amigo le encontró a Pontecorvo trabajo en los Estados Unidos, con todos los salvoconductos que su familia necesitaba. Para entonces, las inmediaciones de la ciudad estaban completamente colapsadas de gente huyendo. Trenes parados, atascos interminables... Así que, con el ejército alemán pisándoles los talones, a solo un día que llegaran, ¿cómo salió Pontecorvo de París? Exacto, en bicicleta. Una odisea más tarde de trenes franceses, españoles, portugueses y un barco, los Pontecorvo llegaron a América y posteriormente se establecieron en Tulsa, Oklahoma, donde a Bruno le esperaba su nuevo trabajo. ¿Como investigador? No. ¿Como profesor de física? No. Como buscador de petróleo. Una manera de averiguar qué materiales hay bajo tierra y si es probable que contengan petróleo es hacer un bombardeo de neutrones, inducir radioactividad en algunos de ellos y que respondan emitiendo rayos gamma.
Midiendo la energía de estos rayos, se tiene una huella de los elementos que hay presentes. Pontecorvo, con sus isómeros, era un experto en adivinar de qué eran esas huellas. Es más, en el tiempo en el que Pontecorvo estuvo trabajando en este negocio de las prospecciones, hizo montones de mejoras a los métodos disponibles. Incluso creó un método nuevo que utilizaba la dispersión de los neutrones para saber qué materiales había. Pontecorvo no patentó ninguno de estos métodos, aunque la compañía sí lo hizo, ganando millones a lo largo de los años. De todos modos, sabiendo lo que iba a pasar, a Pontecorvo no le hubiera servido de mucho estas patentes. Pero no nos adelantemos, llegamos a 1942 y Estados Unidos entra en la Segunda Guerra Mundial. El proyecto de fabricación de la primera bomba atómica, el famoso Proyecto Manhattan, se pone sobre la mesa. Pero no todo fueron explosiones. Una división del proyecto tenía en Canadá la misión de hacer un reactor nuclear, en parte para sintetizar plutonio para la bomba. Fermi ya había conseguido construir un prototipo. Ahora era el momento de apostar por lo grande. Sus compañeros de París le ofrecieron a Bruno entrar en el proyecto, en parte porque él se había convertido en un experto en saber cómo distintos materiales reaccionaban a los neutrones, algo muy importante en la construcción del reactor. Pontecorvo aceptó y él y su familia se mudaron a Chalk River, en Ontario. Bruno trabajaría en el diseño del reactor hasta el 47, cuando entró en funcionamiento, y proporcionaría al proyecto Manhattan todos los trucos que había aprendido para detectar elementos bajo tierra, uranio incluido. Terminada esta empresa, montones de universidades estadounidenses le ofrecieron trabajo a Pontecorvo muy bien pagado. Al fin y al cabo era un tío que sabía bastante. Extrañamente, Bruno decidió aceptar un puesto más modesto en Harwell, Reino Unido, donde estaban empezando a construir el primer reactor europeo. La familia viviría tranquilamente hasta que... Oh, mamá, es que tengo que hacer esta pausa porque es que... Si pensabais que la vida de Pontecorvo era movidita, agarraos las pelucas, vamos a ello. En el verano de 1950, Pontecorvo, Marianne y sus 3 hijos parten de vacaciones a Italia. Tras años sin verlos, se reencuentran con su familia. El plan era volver a Inglaterra para el 7 de septiembre, para un congreso en el que Bruno estaba invitado. Cuando llegó el día, Bruno no apareció. El 17 de septiembre, se esperaba que Gil, su hijo, se reincorporara a la escuela. Tampoco apareció. Desde principios de mes, el lechero fue dejando botellas en la puerta de los Pontecorvo. Se fueron acumulando, se pusieron malas y el lechero dejó de traerlas. Nadie las recogió. Para el 20 de septiembre, el director del Centro de Investigación de Harwell se puso nervioso e informó de la situación a sus superiores. Pontecorvo no era un tío cualquiera, era un físico con secretos nucleares. El MI6, el Servicio de Inteligencia británico, empezó a hacer pesquisas en Italia. Su familia no sabía nada. De hecho, ellos pensaban que habían llegado a Reino Unido, aunque la falta de respuesta de las cartas de su madre les tenían preocupados. En octubre, el MI5 entró en casa de los Pontecorvo. La situación les extrañó. Los juguetes de los niños seguían en el suelo, las fotos familiares enmarcadas sobre la mesilla y la ropa de invierno en los armarios. Era como si los Pontecorvo tuvieran pensado regresar y, sin embargo, habían desaparecido. Desvanecidos. Tuvieron que pasar 5 años hasta que Bruno Pontecorvo reapareciera, hablándole a todo el mundo a través de un artículo de periódico. ¿Qué tenía de especial? Que este periódico era soviético. Oh yes, Pontecorvo era un comunista convencido. La reconstrucción de los hechos va más o menos así. Los Pontecorvo, probablemente acompañados por 2 agentes soviéticos, volaron desde Roma hasta Estocolmo. Posteriormente viajaron a Finlandia, donde unos coches les pasaron hasta la frontera de la Unión Soviética. Bruno había traicionado a Occidente marchándose a la madre Rusia. Ahora, que Pontecorvo fuera comunista es algo que no sorprendió a nadie, porque... bueno, la verdad es que a lo largo de esta historia os he estado ocultando un poquito de información. Resulta que su primo era un importante activista comunista, y los Joliot-Curie eran miembros del Partido Comunista Francés, al que Bruno también se acabó uniendo. Se sabe que era una persona convencida por la causa soviética, participando frecuentemente en los encuentros del partido, y estos ideales no cambiaron con el tiempo. Una anécdota. Mientras vivían en Estados Unidos, la policía local hizo una inspección sorpresa en la casa de Pontecorvo. Todo mientras Bruno estaba de viaje. La policía se encontró 25 libros de lo que ellos llamaron literatura comunista. Su esposa se hizo un poco la loca y la policía no le dio mucha importancia. Vale, sé lo que algunos estáis pensando. Un físico con secretos nucleares estadounidenses y británicos
que era un comunista convencido y que de repente desaparece para luego reaparecer dentro de la Unión Soviética? Crespo, ¿acaso Pontecorvo era un espía? Habéis dado en el punto exacto. Tal vez algunos no sabréis que durante la Segunda Guerra Mundial la investigación nuclear dejó de hacerse pública. A pesar de ser aliados, cada bloque hacía sus avances por su cuenta, separados, en secreto. Por lo general, los soviéticos siempre iban detrás de los estadounidenses y los británicos en esta carrera, lo que hizo que el espionaje fuera una técnica muy usada para ponerse a la par. Y a ver, por espías, no os imaginéis a un James Bond en pajarita colándose en el laboratorio. Los espías eran los propios científicos, los que simpatizaban con el comunismo se ofrecían a pasar información, normalmente a cambio de dinero. Por ejemplo, se sabe que un físico dentro del proyecto pasó a la Unión Soviética los planos del reactor de Canadá, al igual que una muestra de uranio. ¿Quién podría haber sido? Dentro de las varias sospechas que rodean a Pontecorvo, unas son las poquísimas fotos que hay de este momento de su vida. Fijaos cómo aparta la cabeza, como si no quisiera que hubiera un registro de su rostro. Pero todo esto es especulación. Hoy en día no se sabe quién fue quien pasó esos planos. No hay ninguna prueba que nos diga que Bruno Pontecorvo era un espía. Al fin y al cabo, muchos archivos de la KGB, la inteligencia soviética, siguen estando clasificados. Pero seguiremos hablando de esto más tarde. ¿Qué pasó con los Pontecorvo dentro de la Unión Soviética? Bueno, tras varios meses aislados en Moscú, custodiados por agentes soviéticos, la familia Pontecorvo se asentó en Dubna, donde Bruno trabajaría en el Instituto Central de Investigaciones Nucleares por el resto de su vida. Y es que los Pontecorvo ya no tenían las mismas libertades que antes. Por mucho que lo pidieron, se les denegó salir de la Unión Soviética para cualquier asunto. Probablemente por la sospecha de que traficaran con información. Ni Bruno ni Marianne pudieron asistir al funeral de sus respectivos padres. A su hijo Tito, que aspiraba a tener una carrera en oceanografía, también se le denegó, frustrando toda su carrera profesional y se tuvo que dedicar a la doma de caballos. Este es el de verdad. Y por supuesto, la carrera científica de Bruno también se vio afectada. En esta nueva etapa, Bruno estaba centrado a estudiar una partícula muy relacionada con el núcleo atómico, el neutrino. Al principio los físicos pensaban que el neutrino era una única partícula, pero al igual que se descubrió que el electrón tenía hermanos similares, al neutrino le pasaba lo mismo. Existían sabores diferentes de neutrino, lo que resolvía algunos problemas teóricos de la época. Fue Bruno el que originalmente teorizó esto, pero es más, propuso cómo comprobarlo experimentalmente. Sin embargo, en la Unión Soviética no había un acelerador lo bastante potente como para llevar a cabo este experimento. Se cree que si Pontecorvo hubiera tenido acceso a las instalaciones del CERN en Suiza, podría haber realizado este experimento y habría descubierto que su hipótesis era correcta. Pero no le estaba permitido viajar fuera. A esto se le suma que tampoco podía asistir a congresos más allá de la frontera de la Unión Soviética, algo súper importante para la actualización de un científico. Y que, aunque publicaba en revistas soviéticas, sus artículos tardaban de media 2 años en salir de la Unión Soviética, ser traducidos y que el resto de la comunidad científica los viera. Meses después, el sincrotrón de Brookhaven entró en funcionamiento, lo que llevó a Schwarz, Steinberg y Lederman a realizar un experimento muy similar al propuesto por Bruno y posteriormente a ganar el premio Nobel por descubrir que existen neutrinos de distintos sabores. Aunque frustrada, esta no fue la única contribución que hizo Pontecorvo a la física de neutrinos. Entre otras, a él se le debe una de las ideas más brillantes del campo, la oscilación de neutrinos. Hace ya tiempo hicimos un vídeo en el IFT explicando este fenómeno, echadle un ojo si os interesa. Pero la idea es que el sabor de un neutrino, esa tipología, no tiene por qué ser constante en el tiempo. El neutrino durante su viaje mezcla esos 3 sabores en una superposición que va cambiando con el tiempo, oscilando. Esta idea fue propuesta por Pontecorvo y Gribov y resolvió un gran problema observacional que había en la época. En definitiva, que al haber huido a la Unión Soviética, Pontecorvo había pagado un precio muy alto. De hecho, no fue hasta el 78, casi 30 años después de su llegada, que Pontecorvo pudo salir. Su primer viaje fue al 70 cumpleaños de su compañero italiano Amaldi, uno de los fundadores del CERN. Rodeado de agentes soviéticos que se hacían pasar por físicos, Pontecorvo pudo saludar después de mucho tiempo a viejos conocidos suyos. Algunos no le dieron importancia que había huido, otros se mantuvieron más fríos.
El final de la vida de Pontecorvo está marcado por el creciente aperturismo de la Unión Soviética. Progresivamente se le fue permitiendo viajar más, incluso estuvo en la Expo de Sevilla en el 92. Aquí hay una foto suya haciendo los típicos trucos de circo con el que solía impresionar a la gente. A pesar de sufrir Parkinson, Bruno nunca perdería su carácter bromista. Bruno Pontecorvo falleció finalmente en Dubna en 1993. La mitad de sus cenizas están enterradas allí y la otra mitad en Roma, como él quiso. Madre mía, una vida de infarto, ¿no creéis? Pero aún queda un misterio abierto. ¿Era Pontecorvo un espía o no? Muchos pensaréis que evidentemente sí. ¿Por qué desapareció de esa manera sin contarle nada a su familia? Bueno, la cosa no está tan clara. Bruno siempre dijo que el motivo fue la represión que él sentía en Reino Unido. Fue investigado e incluso interrogado, algo normal en la época. De hecho, uno de sus compañeros de trabajo, Klaus Fuchs, fue descubierto y confesó haber pasado información a los rusos. De hecho, se sabe también que había cierta desconfianza en la figura de Pontecorvo, tanto que el MI5 recomendó trasladarle a una universidad en la que no hubiera tanto material sensible, algo que se hubiera ejecutado si Bruno no hubiera huido. Puede que pensara que tendría una carrera mucho más próspera en la Unión Soviética. Además, que dejar Inglaterra de una manera tan repentina puede que fuera por un malentendido. Me explico. Mensajes descifrados mostraron que dentro del proyecto Manhattan había 3 espías. Sus nombres en clave eran Charles, Emlad y Quantum. Nada que ver conmigo. Nota para el futuro. Esta gente sabe demasiado. Charles era Fuchs, que como os he dicho antes, fue arrestado. Emlad era un niño prodigio llamado Ted Hall. Y luego nos queda Quantum. Quantum resultó ser Podolsky, la P de la paradoja EPR. S. Pero en ese momento un montón de agentes soviéticos de alto nivel no sabían su identidad, y es posible que algunos pensaran que era Pontecorvo. A esto se le suma que el FBI le pidió al gobierno británico más información sobre Bruno. Sospechaban de él dadas las conexiones que tenía. Un agente doble se enteró de esta petición e informó a Moscú de ello, lo que pudo detonar toda esta serie de eventos. Dado el precio de los billetes de avión que Bruno no podía costearse y otros hechos, es evidente que Pontecorvo tuvo ayuda del gobierno soviético para llegar hasta el país. Y por las circunstancias en las que se produjo, es muy posible que esto pillara desprevenido a Pontecorvo en medio de sus vacaciones. Esto es todo especulativo, pero me imagino 2 escenarios posibles. Vamos a hacer una recreación. Posibilidad 1. Un agente contacta a Bruno en medio de sus vacaciones y le dice: Mira, hijo, no voy a andarme con rodeos. El FBI te está buscando. Y ya sé que no has hecho nada, pero necesitan un culpable y tarde o temprano las cosas se pondrán realmente feas, tanto para ti como para tu familia. Tienes la oportunidad de venirte a la madre Rusia, así que, ¿qué dices, hijo? O posibilidad 2. Un agente contacta a Bruno en medio de sus vacaciones y le dice: El FBI te está buscando y puede que tarde o temprano se den cuenta de que nos has estado pasando todo tipo de información. Las cosas se pondrán realmente feas, tanto para ti como para tu familia. Así que tienes la oportunidad de venirte con nosotros a la madre Rusia. ¿Qué dices? En cualquier caso, Bruno, fiel defensor del Estado soviético, aceptó. Y esta es una de las cosas más terribles de la historia, porque fuera lo que fuera, el precio que pagaron los Pontecorvos fue enorme. Mirad, el FBI también sospechó que Ted Hall era un espía. Lo era de hecho, pero el tío no confesó, por lo que sin pruebas se le dejó en libertad. Fue al final de su vida cuando confesó que sí era un espía. Por otro lado, Fuchs sí confesó. Estuvo en la cárcel 9 años y después continuó su trabajo científico en la Alemania Oriental. Si lo pensáis, ¿qué es peor? ¿Eso? ¿O quedarte encerrado en un país durante más de 30 años sin poder ver a tus familiares y sin poder progresar laboralmente? Y porque en este vídeo me estoy centrando en la vida de Pontecorvo, pero ¿y su esposa? Por las cartas y los testimonios que se tienen, se sabe que Marianne, como mínimo, tenía una tendencia muy grande a la depresión. Pensadlo, una niña de 18 años conoce a este tío, 2 años después tienen a su primer hijo, pero de repente es separado de él. Le sumamos una vida itinerante, cambiando de lugar dependiendo de las decisiones profesionales de tu marido. Y todo culmina quedándote atrapada sin poder ver a tus familiares. No sé vosotros, pero hay que ser emocionalmente muy fuerte para aguantar todo eso. En la Unión Soviética, el estado de Marianne empeoraría, pasando incluso estancias prolongadas en un hospital psiquiátrico.
Y es que muchas veces solo nos centramos en la vida alucinante y loca que tienen estos personajes, pero no nos fijamos en cómo esa vida afectó a las personas que estaban a su alrededor. Es algo para ponerse a pensar y un factor importante para decidir si endiosamos a alguien o no. En cuanto a Pontecorvo, el habilidoso espía, hay poco más que decir, aunque creo que esto lo resume muy bien. Un año antes de su muerte, un historiador ruso contactó con Pontecorvo y le preguntó directamente si había pasado información o no. Su respuesta fue: Jako shumeret kat veliki físic, a nekak vas llevani espion. Quiero morir como un gran físico, no como tu puto espía. Lo cual no deja nada claro. Es decir, ¿qué quería decir con esto? ¿Quería decir que estaba harto de que se le asociara como un traidor en vez del gran físico que era? ¿O era porque, a pesar de haber pasado información, quería que se le recordaran por sus descubrimientos? Probablemente nunca lo sabremos. Y en parte, creo que esa es la magia de la historia de Pontecorvo. Gente, esto es todo por hoy. Si os interesa la historia, os recomiendo sobremanera Not Sponsor, el libro de Frank Close, Half-Life. O también podéis ver esta charla de YouTube suya que está súper escondida y está súper bien. Os la dejo también por aquí en la descripción. Y por supuesto, agradecerle a mi amigo el señor Fonseca del canal VisualPolitik este magnífico cosplay noir que... ¡buah! Es que debería ser su estado natural. Nada más, nos vemos muy pronto con un poquito más de ciencia. Y como siempre, muchas gracias por verme.